Javier, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Pati y Hugo. Como siempre, un placer, un honor estar con ustedes y con su audiencia. Oye, sin duda alguna, la pregunta obligada, este cambio tan importante en la coordinación de los senadores y de las senadoras morenistas, pues llama la atención, refleja pues un desgaste que ya se había manejado anteriormente en temas políticos, lo que representa a Adán Augusto López Hernández y también la mano, quieras o no, de la presidenta Claudia Sheinbaum. La salida de Augusto López Hernández como coordinador de los senadores de Morena, yo creo que representa mucho más que un relevo. Se trata de una reconfiguración profunda dentro de ese movimiento llamado Morena. Esto es una señal, Pati Hugo, de que ha terminado una etapa que había dentro del morenismo, donde había ciertos grupos. Recordemos que Adán Augusto fue uno de las colcholatas, llamados por ellos mismos, presidenciables, junto con Fernández Noroña, que también está fuera, junto con Marcelo Ebrard, que sigue estando en una Secretaría de Economía allá muy olvidado, muy hacia el lado. Y esto creo que la salida de Augusto, Pati Hugo, nos dice que la presidenta Sheinbaum, por fin, a un año prácticamente de haber agarrado el poder, un poquito más, toma ya por completo el poder de la presidencia de la República. Es decir, se llevó un año la presidenta dándole calor, dándole cobijo a estos grupos que fueron sus grandes oponentes. Recordemos que Adán Augusto, por lo menos lo que vimos desde Veracruz, era un personaje muy duro, muy fuerte, e incluso en Veracruz él traía su propio candidato a gobernador en aquel año 2023, donde la ahora gobernadora Rocío Nale pues prácticamente era puntera y era la candidata fuerte. Había otros personajes ligados a Adán Augusto que estaban combatiendo internamente esa candidatura. Es decir, eso no lo vimos, por ejemplo, con un Marcelo Ebrard o con un Fernández Noroña. Es decir, es un político que tenía mucha fuerza dentro de su movimiento, con línea directa con el López Obradorismo y con una fuerza real. Venía de haber sido secretario de Gobernación, es decir, un personaje de un calado muy fuerte dentro del movimiento, que hoy lo vemos que la presidenta, por decisión de la presidencia, queda ya relegado a una misma postura donde está Marcelo Ebrard, sentadito, calladito allá en el fondo, en el rincón, a donde tienen a un Fernández Noroña, que pues nunca fue, desde mi punto de vista, nunca fue un competidor serio, y la presidenta dice, ahora sí, soy yo, y esto, Pati Hugo, pues nos pone en una reconfiguración rumbo al 2027, porque todos aquellos, veo una orfandad política en Veracruz, todos aquellos que tenían o se sentían por lo menos con una participación en las boletas del 2027, recordemos que vienen diputaciones locales y federales, había muchos grupos políticos en Veracruz, Pati y Hugo, ligados a este senador, que hoy con este movimiento pues se desvanece muy ampliamente esta posibilidad de estar en esa boleta para el año que entra 2027. El impacto final de esta salida no se mide únicamente en el Senado de la República ni en la estructura. Yo creo que muchos actores veracruzanos les ha llegado la derrota, y no les está llegando en las urnas, Pati Hugo, sino les está llegando ahorita con esta decisión, donde se van a dar cuenta que su nombre simplemente ha dejado de existir y no va a estar ni siquiera en la boleta del 2027. Hay quienes dicen que con la llegada de Ignacio Mier, también con el que releva ahí a Adán Augusto López Hernández, pues también llega a una posición, quieras o no, que no es 100% afín a los que deja ahí en la orfandad Adán Augusto López Hernández, pero en política no hay nada escrito, Javier. Claro, no hay nada escrito en política, y aquí vamos a ver la actitud, la habilidad de los grupos políticos veracruzanos, me cierro a Veracruz, al estado de Veracruz, en donde en este reacomodo que va a haber interno, ver si tienen esa habilidad para brincar a los nuevos círculos del poder en la toma de decisiones que se viene para las próximas candidaturas. Ahora, es un hecho, Pati Hugo, que este movimiento fortalece el trabajo político de la gobernadora, políticamente hablando y electoralmente hablando para el año que entra. Es decir, la gobernadora esto le da pues prácticamente ya la unilateralidad de la toma de decisiones conjuntamente con el partido que ella la postuló. O sea, ella pierde contrapesos políticos internos porque, insisto, Adán Augusto con los grupos políticos en Veracruz antagónicos a la gobernadora era un contrapeso fuerte que ella tenía. Al no estar Adán Augusto ya en esta posición, yo creo que la gobernadora va a tener una mayor
fortaleza política, incluso para definir conjuntamente con el partido en el poder pues, los candidatos y meterse de lleno. Ya no va a haber zonas como por ejemplo Coatzacoalcos, Minatitlán, Cozoleacaque, que eran una zona donde ella les había respetado de cierta forma a estos grupos, incluso Veracruz Puerto, Boca del Río, les había respetado ciertas candidaturas. Creo que lo que vamos a ver ahora en el año que entra, bueno, a finales de este año, van a ser candidatos a diputados locales, que son 30, y 19 candidatos a diputados federales. Seguramente, Pati, los vamos a ver todos, el 100% de ellos, con una afinidad política a Rocío Nale. Esta salida habrá negociado Adán Augusto López Hernández posiciones, y lo traducimos desde nivel nacional cuando él lo dice muy seguro que su compañera senadora, Andrea Chávez, pues va a ser la próxima gobernadora de Chihuahua, y lo refiero por el caso de las posiciones en Veracruz. ¿Se habrá pactado algunas figuras? Seguramente, Pati, en política siempre los pactos, los acuerdos han existido, pero también es cierto que esos pactos y los acuerdos se rompen en el mismo momento que la circunstancia lo requiere. Es decir, ahorita él le puede decir eso y más, le puede decir, sí, vete, te vamos a dar la gobernatura de tus amigos de Chihuahua y la de Guanajuato y la de Querétaro y la de Campeche, ahora con don Laida Sansores que tanta bronca trae. Ahorita en un ánimo de que la salida sea tersa, ¿no? Lo que pasó con un fiscal, ¿no? Con Sergio Manero. Váyanse, no se preocupen, que se vayan bien. Es más, dejen que se filtre esa idea de que hay un acuerdo, que no se están yendo realmente corridos por el patrón. Sin embargo, creo que en política, de lo que se dice a lo que se hace, hay mucha diferencia, y yo creo que en su momento las gobernaturas o las candidaturas a las gobernaturas, incluida la de Chihuahua, van a ser definidas por el poder central y no por acuerdos que se dieron un año antes, ¿no? Yo creo que sí lo van a cubrir al hombre, es un hombre del sistema, es un hombre que ha estado, que les ha abonado, es un hombre, recordemos, es al hombre que le deben la reforma judicial. Sí. Fue el operador, el que logró los votos, precisamente. El que llevó a los Yunes a Morena. Claro, con los que se hizo la reforma judicial. Él es el artífice político electoral de esta reforma judicial. Se le debe a él. Ahora veremos cómo paga el movimiento Morena, cómo le paga a sus artífices. Va a ser un laboratorio político para todos ellos, para ver si el movimiento sí le reconoce y le paga. Nos haya gustado o no esa reforma y nos haya gustado o no los métodos usados por él, habrá que estar muy atentos si Morena le reconoce esa actitud a él. Aunque sigue. Nada más lo usó y lo desechó. Ojo, si esto pasara, bueno, entonces creo que todos los morenistas deben estar muy preocupados por lo que les propongan y les prometan el día de hoy. Aunque sigue siendo senador, está todavía con el foro y con cierto poder, aunque ya no tiene la Junta de Coordinación, y veremos qué pasa con las viudas entonces de Adán Augusto en Veracruz. Digo, bien identificados, Sergio Gutiérrez Luna, que fue su alfil para la contienda interna de Morena al gobierno de Veracruz, por ejemplo, y que bueno, tiene presencia ahorita en la legislatura federal. A quien se le ha visto muy cercano a él es a don Manuel Huerta Ladrón de Guevara, indudable, ¿no? Que ya se ha hecho uno ahí también con los nuevos, con los neomorenistas, esos que llegaron de aquí de Veracruz y otros más. Y esto sin duda también habrá que leerlo bien en la elección de candidatos a Diputación Local y Federal en el 27 por parte de Morena, Verde Ecologista y PT, porque luego se filtran ahí también. Aparentemente, pues con este despojo que le hacen de la Junta de Coordinación, que tiene mucho poder, probablemente ya no influya mucho en ello, pero veremos entonces qué pasa con las viudas que quedan en el camino, ¿no? Pues hay muchas viudas, Hugo, quedan muchas viudas veracruzanas. Yo creo que hay muchas viudas en todo el país respecto de la salida de este señor como coordinador de senadores. Pero, insisto, también hay grupos políticos muy hábiles en Veracruz, han saltado de un a otro grupo. Ellos inicialmente jugaron con él, se jugaron un volado, iban bien, el señor fue muy poderoso, era el coordinador de senadores, era el presidente de la Jucopo. Creo que estaban muy bien palantados con esa sociedad que tenían con él, con ese acuerdo político. Y bueno, nadie pensaba realmente este movimiento, creo que pocos lo vimos venir. Y bueno, ahora ellos se quedan en la orfandad política. Habrá que ver cómo actúan ellos. Ellos, es un hecho, Hugo, tienen que actuar rápido, tienen que hacer acuerdos muy rápidos con los nuevos integrantes del poder, con los que van a tomar las decisiones para lo que se viene. Y bueno, ya veremos si tienen esa habilidad para hacerlo de manera muy rápida o si se van
al oscurantismo político en Veracruz, y vienen nuevos grupos, porque también, Hugo, van a venir nuevos grupos con este Sin tema. duda. Seguramente van a venir nuevos grupos ligados a los nuevos tomadores de decisiones, los cuales vamos a empezar a ver cómo crecen, ¿no? Muy bien. Javier Niembro, analista político para el Grupo FM Noticias, gracias y muy buenos días. Pendientes Un para abrazo, otro Hugo, tema. Pati. Gracias. Bueno, pues, ahí están las cosas. Vamos a ver cómo se van recomponiendo ahí los morenistas, incluyendo a los verdes y del PT, porque al final de cuentas se hacen uno, aunque andan ahorita con las diferencias ahí con esto de la ley, la iniciativa de reforma electoral. 8:30, una pausa, volvemos.